Vale, vale, pues entonces seguimos con el curso de Miller, el ser y el uno. Estamos en la clase 13. La causa lacaniana es el título que presenta Analía Ferreira y luego, como siempre, pasamos a conversación. Analía, cuando quieras. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, sí, este es la clase que se llama La causa lacaniana y es la clase 13 del miércoles 18 de mayo del 2011. Y bueno, es todo un recorrido que hace Miller poniendo los puntos en lo ¿Oís que él bien considera. vosotros? ¿Me escuchan? Ah, ¿No? no. A Sí. ver, Vale. ¿sí? ¿Me escuchan o no? Acércate un poco, sí, A ver, eso. ahí, Ahí. ahí, ahí sí se escucha un poco mejor. Sí. A ver, esperen, porque me puedo fijar. A ver acá. Ajá. No, está en lo máximo el sonido. Pero bueno, ahí se escucha un poco. Sí, sí, sí. Yo lo Bueno, oigo bien, los demás decir, Me parece que Elena más o menos y Maripaz, ¿no? Se te oye no, más bajo de lo habitual. no te puedes Ah, acercar más, a ver. Bueno, a ver, esperen. Vamos que a te deje poner por sitio el acá. gato, Analía. ¿Eh? No, no está acá. No Quita el están, no gato. están. Los he sacado. Los saqué porque no, no es la idea que estén si acá no, dando si no vueltas. escuchamos, los que están fuera que se vengan para acá. Está bien. Ahora Mejor. estoy lo más Vale, posible. Elena, ¿me escuchás? Sí, pues se puede un poco mejor. Bueno. No, bueno, decía de esto de esta clase de la causa lacaniana, que la titula Miller así, y que bueno, hace todo un recorrido prácticamente por toda la enseñanza de Lacan hasta el anteúltimo capítulo del seminario 23. Digo, ¿no? Me parece que llega hasta la última enseñanza y como una introducción a la ultimísima, diría yo, Ujú, que es el recorrido. Este, bueno, él comienza con una referencia a Descartes y habla de que para pensar algo se necesita de una causa que él la ubica en lo que llama un axioma, como que se necesita en un razonamiento a partir de algo. Y bueno, y Miller va situando los distintos momentos y por ejemplo, en un primer momento el axioma estaría en lo imaginario y se podría pensar desde la imagen, lo que Freud llama la imago, o las identificaciones, ¿no? ujú, Y en función de eso, dice que en ese momento de la enseñanza de Lacan, el análisis se podría pensar como, digamos, una catarsis del narcisismo, lo nombra, ¿no? ujú, Este, pero después, o sea, yo creo que después lo generaliza, esto está en la página 16, ¿no? No solo como a ese momento de la enseñanza de Lacan, sino que en general, en cualquier análisis hay un momento imaginario, ¿no? Y dice que es donde en el momento inicial el analizante se pregunta por quién es, ¿no? Y entonces dice que esas primeras respuestas serían en términos de imágenes, de cómo se describe a sí mismo, ¿no? Y, y lo que me pareció interesante es que en esa autodescripción dice, pasa por hacer el inventario de las semejanzas. No sé, a mí eso de inventario me resuena a que no hubiera un orden ahí, ¿no? Como que puede ser un poco azaroso, como hay algo y otra imagen, bueno. mm, Pero bueno, eso es para pensarlo. Y después, bueno, dice que a través de eso se puede dibujar los contornos del ser. Yo ahí me salté, entré directamente con la causa imaginaria, pero en la página 14, donde Miren introduce como título la tripartición de la causa lacaniana, a mí me pareció interesante una frase donde dice, al hilo de lo que Lacan elaboró, ven destacarse tres asignaciones o tres instancias de la causa: la causa imaginaria, la simbólica y la causa real. Dice, más que sustituirse las unas a las otras,
esas tres causas establecen tiempos diferenciados en el curso de la experiencia analítica. Dice, pueden presentarse sin ningún género de duda en términos de progresión teórica. Pero me parece que ahí está marcando dos cosas. O sea, esto se ve a través de la enseñanza de Lacan, esta progresión de lo imaginario a lo simbólico al real, pero también dice, en la experiencia analítica lo entiendo como la experiencia de un análisis. No, no sé Ujú, cómo, para mí eso era como una pregunta, ¿no? Esos como momentos. Bueno, un poco esto que yo les comentaba de la causalidad imaginaria, donde, bueno, Lacan establece o toma como referencia la cuestión del estadio del espejo, ¿no? ujú, Este, como constitutivo del sujeto. Em, yo creo que ahí, bueno, yo me adelanté y dije, bueno, ahí sería como que el axioma estaría ahí en la imagen y, digamos, el efecto de eso, ese trabajo en el análisis, sería esto que les decía recién, de esta especie de catarsis del narcisismo, como ir despejando estas cuestiones y acá dice contorneando el tema del ser, que yo creo que ahí, al introducir... Hola Teresa. Al Hola, ¿cómo introducir, estáis? ¿qué tal? la Tere. Digo, ahí donde habla en la 14 al final del primer párrafo, donde dice, y dibuja los contornos del ser. Ahí está hablando de una cuestión ontológica, ¿no? Porque, bueno, al nombrar el tema del ser, bueno. Después pasa al apartado donde habla de la causalidad simbólica y ahí yo creo que ubica el axioma en lo que sería el fantasma. Y, digamos, como el final del análisis, como un efecto de esta axiomática, sería el final del análisis como el atravesamiento del fantasma. Y ahí me parece interesante todo lo que habla en relación a la contingencia, ¿no? De la cuestión de los significantes que marcan la vida de un sujeto. Algo que este, Lacan trabaja si bien no lo sitúa acá, pero me hizo acordar al final de la carta robada y también al hueso de un análisis de Miller, donde habla de como esa maquinaria significante que parte de algo que es contingente, en principio podría ser cualquier combinación, pero una vez que se establece una, hay algo del orden de la repetición que sería por ese lado una repetición del orden significante. Pero por el otro lado, ahí aparece algo que es un poco problemático, que es la otra cuestión, que hay cuestiones que sacan de esa homeostasis significante. Pero bueno, eso sería más, un poquito más adelante, ¿no? Este, ahí, bueno, en este apartado, Miller habla de las ficciones verídicas y de las verdades mentirosas, ¿no? De lo que puede ir apareciendo en un análisis y habla de dos formas de contingencia. Una que dice que es el acontecimiento cuya contingencia no cesa. Yo creo que ahí está hablando de un acontecimiento que tiene que ver con el significante, con un efecto significante. Y dice que es una forma de consistencia, de contingencia que finalmente le da forma al inconsciente, porque eso de contingente que pasa a ser necesario le da una forma al inconsciente. Dice, hay un momento en que el inconsciente toma su forma, la contingencia del acontecimiento que es significante. Dice, ese es el primer nivel de la contingencia. En un segundo nivel tenemos la contingencia del sentido, que Ujú, surge a partir del acontecimiento significante. Y al final dice que la identidad del sentido queda, sin embargo, teñida de contingencia en relación a la causa significante. Bueno, ahí hay como, le da como una vuelta a esta cuestión, pero bueno, me pareció interesante esto que refiere acá en relación a la contingencia. Y después, bueno, la continuidad de esta parte del texto habla de la cuestión del fantasma y del atravesamiento, como que dice el efecto mayor de la causa simbólica estaría en lo que denominó el fantasma. Y ujú, allí, si bien aparece toda la cuestión significante de un lado,
también aparece la cuestión del imago o de la imagen. Entonces, Miller lo sitúa como de la imago al fantasma este momento, ¿no? Y hay algo que marca, dice, el elemento imaginario nunca deja de tener peso. Es el propio peso de la realidad psíquica, la que uno tiene en su cabeza y que no tiene necesariamente un correlato en la realidad de todo el mundo. Incluso cuando su perspectiva está gobernada por la causalidad simbólica, la referencia de Lacan al elemento imaginario permanece central. Nada lo demuestra de forma más clara que el hecho de que citó la prueba misma de la conclusión del análisis a nivel del fantasma, en términos de atravesar un velo, bueno. A mí Ujú, me pareció interesante que remarque esto, ¿no? Porque hubo un momento donde, no sé, estábamos hablando con Lili de que lo imaginario parecía casi pecado nombrarlo, ¿no? Como que, bueno, había esa prevalencia de lo simbólico. Y sin embargo, bueno, acá Miller al contrario, está remarcando que la importancia de lo imaginario siguió estando, a pesar de que Lacan declina un poco la balanza hacia lo simbólico. Y bueno, y yo pasaría ahora al apartado en relación a la causa real, ujú, que es donde, digamos, Lacan a partir del seminario 23 empieza a hablar del síntoma. Y yo creo que ahí Miller, me parece a mí que remarca la dificultad de cómo definir o cómo hablar del sintón con referencias imaginarias o referencias de sentido, ¿no? Desde el significante. Porque dice que el sintón no es imago, tampoco tiene, es un significante, y digamos, y para los lógicos las definiciones por las negativas no son buenas, porque no es eso, pero entonces podría ser todo lo otro. Digamos, no es imagen, no es significante. Y entonces él, que en realidad yo fui a esa clase del seminario 23 y leyéndola desde acá me aclaró algunas cosas. No les digo que descubrí la pólvora, pero me pareció interesante volver a esa clase, ¿no? Del 23. Este, bueno, que es justamente la clase que se llama del inconsciente a lo real, ¿no? ujú, Tiene ese título. Y ahí Lacan toma estos dos términos que trae Miller acá del griego, que es uno es la idea y la otra es la energía. Entonces, habla digamos, coloca al sintón del lado de la energía. Y yo busqué esa definición, y es un término de Aristóteles, y dice que se refiere a la actividad, a la ujú, actualidad o al acto, en oposición a la potencia o a la posibilidad. Es común estar en acción y es un concepto clave para entender el cambio y el movimiento. Eso me pareció interesante porque este, Lacan lo nombra, o sea, habla del sintón en términos de una energía, ¿no? Y dice que no podría ser descripto, que no es algo del orden del ser, sino que dice que es algo del orden del hay y también se lo podría pensar como algo de lo que está, ¿no? Me parece como alguna caracterización del sintón que da en este momento. Dice, bueno, y ahí habla de una forma particular de la repetición en el sintón que tiene que ver con la iteración. Acá me hace volver a unos apartados previos de esta clase, donde Miller retoma del seminario 11 justamente que estaba leyendo mi gato, el autómaton y la Tillet. Y vieron que ahí del autómaton dice justamente que es, digamos, el aparato significante y que tiene una cierta homeostasis. Si uno se queda de ese lado, parece que hay como un orden. ujú, Pero por otro lado está la Tillet, que es lo que irrumpe, lo que quiebra esa homeostasis, y habla de un encuentro, pero que en realidad es un encuentro que no tiene ley, ¿no? En un momento, ahora no lo voy a encontrar porque no lo tengo subrayado, pero Mirar lo nombra así, como
como algo, como un acontecimiento que irrumpe, ¿no? En ese orden significante y que, de hecho, en el seminario 11, Lacan sitúa ahí el trauma, ¿no? Como lo traumático en esa irrupción, digamos, de algo en ese sistema homeostático significante. Y bueno, y acá, en este apartado de la causa real, Miller ubica tres enunciados que dice que estarían del mismo lado, ¿no? Sería uno esto de hay de lo uno o Ilía de Lang. Después, por otro lado, esto tiene que ver con la no hay relación sexual, que está en el 20, y dice que es correlativo de Ilía de Lang. Dice, la no relación sexual quiere decir que no hay dos. El 2 no está al mismo nivel que hay uno, que Ilía de Lang. El 2 está ya a nivel del delirio. Dice, no hay dos, no hay más que uno que se repite en la iteración. Y dice, y se añadiría, o sea, Miller añade en ese orden, el hay un cuerpo, o hay el cuerpo, ¿no? Ujú. Entonces dice, no hay relación sexual porque, digamos, no está esa representación, pero si hay dos hay, sería uno y el cuerpo. O sea, si nosotros emparejáramos dos términos, sería el uno y el cuerpo, no el hombre y la mujer o el sujeto y el otro, sino en este punto dice, esa pareja sería el uno y el cuerpo. Dice, a ver, esperen un poquito más adelante. Bueno, hacia el final de la página 19, porque no, en realidad me interesa más el final de todo, que es donde más me embarullo, y entonces por eso voy medio Sí, sí. rápido. Bueno, em, habla al final de la 19, les leo un poquito, dice, para sacar las consecuencias de la existencia del ello, hay que situarse en el nivel de la causalidad real. El inconsciente es un lugar de ser, mientras que con Freud designamos el ello como un lugar de goce que encarnamos en el cuerpo. Este, y dice, lo que Lacan denomina el cuerpo es la encarnación del ello freudiano, es decir, el cuerpo en tanto que se goza. Del lado del inconsciente colocamos las ficciones verídicas que no descubren nunca más que una verdad mentirosa. Del lado del ello, nos la vemos con una existencia donde no podemos aislar la falta en ser. Bueno, y acá viene lo que me parece más complicado, al menos para mí, ¿no? Este, esto de lo inconsciente a lo real es el título, también coincide, este apartado coincide con el título de la clase 9 del seminario 23. Y acá comienza hablando Miller de la experiencia del pase. Dice, es el momento en que un análisis entrega al psicoanalizante su ser, es decir, el momento en que una vez que ha recorrido los efectos de la causalidad simbólica, el sujeto obtiene una reducción de la ficción. Esta reducción se habla y se establece en términos ya sea de falta en ser, lo que Freud llama la castración, ya sea en términos de tapón de esa falta en ser, que es lo que los post-freudianos, bueno, Abraham en particular, investigaron como objeto pregenital. Pero digo, ahí es un pase como se me ocurre acá, que queda como del lado ontológico, porque Ujú. habla de ir despejando todos los significantes, que eso se vacíe y como quedar con un hueso, pero es un hueso, no sé si llamarlo significante, pero, ¿no? Mm. Y bueno, y esa falta en ser que sería que no hay significante que pueda nombrar el ser sujeto, me parece que está nombrando eso, pero, y después sigue diciendo el pase es un momento del análisis. O sea, que incluye al pase en el análisis mismo, ¿no? Como un Ujú. momento, eh, digamos, dice, yo diría que es el momento en que uno pasa del inconsciente al ello, ¿no? Esa frase me parece Ujú. interesante, fuerte, ¿no? Dice, en el que no tenemos aún del ello freudiano más que su función de tapón de la falta en ser. Dice un poco más adelante, dice, más allá, una vez franqueado el momento del pase, se despeja la existencia. Y ahí yo creo que hace el giro hacia lo óntico, ¿no? Al nombrar la existencia, Sí. digamos, más allá de ese momento de máxima reducción de lo simbólico y lo imaginario, está esta posibilidad de la existencia.
Dice, más allá de la falta en ser, una vez producida la deflación del deseo, una vez se ha desinflado la ficción, en que el deseo se sostiene en su relación con el otro, la existencia persiste. Entonces, bueno, acá, después un poquito más adelante, dice, bueno, de esta persistencia, por ejemplo, de los restos sintomáticos, ¿no? De la que hablaba Freud. Y dice, sabía que más allá del deseo, ¿no? Hablando de Freud, más allá del ser del deseo y de su solución, hay precisamente el goce, es decir, la conjunción del uno y el cuerpo, el acontecimiento del cuerpo. Ahora, ahí pasa a esto que me parece que esto no sé si llamarlo neologismo, pero es una creación, un invento de Miller, del ultrapase, porque no sé si Lacan alguna vez habló de eso, bueno, por lo menos nunca he leído en Lacan eso. Y dice, este ultrapase está relacionado con el acontecimiento del cuerpo, es decir, con el goce que se conserva más allá de la resolución del deseo. Y acá dice algo que el otro día, bueno, le decía a Laia que me parecía como pregunta, ¿no? Dice, en determinado momento Lacan habla del fin chato sobre el que un análisis puede desembocar. La verdad que lo intenté buscar, pero no encontré dónde Lacan habla de esto. Pero bueno, después lo podemos conversar, tal vez ustedes lo pudieron ubicar. Pero digo, es como que todavía, ¿no? Dice, y dicho fin chato, dice, es un final que está siempre en relación con una interdicción, una prohibición de goce que se trata de asumir. Pero a mí me parece que interdicción y prohibición de goce andan más por el lado ontológico, porque el goce de la existencia me parece que no se puede prohibir, ni, no No. va por ahí. Entonces, dice, como que algunos finales de análisis, Lacan los describiría así o los nombraría así, como este final chato. Y Un después, segundo, hacia el... ¿dónde estás, Perdón, Analía? ¿Dónde estás ahí en la página 20, en la página 20? 20 Vale. es todo esto, donde hacia el final, cuando Hmm. empieza a hablar de lo que he llamado el ultrapase, está en el último párrafo, ¿no? Y dice, a ver, dice, la asunción de la interdicción o la danza alrededor de lo prohibido, la asunción puede renegarse, deja un resto cuya naturaleza no es ni metafórica ni metonímica, y así puede constatarse en la experiencia con los sujetos del ultrapase. Dice, el resto del que se trata no es del orden del efecto de sentido, sino del registro de la existencia, del registro del hay o incluso del está. Dice, la cuestión es saber cómo el sujeto se acomoda a ello. Yo creo que ahí está hablando de una cuestión en relación a la ontología y la cuestión de un real por fuera del sentido, ¿no? Digamos, va más allá de este hueso significante, de esta fórmula final de lo que llamaría el pase. Este, bueno, después acá, bueno, habla de Freud y esta problemática que él veía que no se llegaba a resolver y, bueno, esta ubicación de lo real desde Freud en lo que sería la neurona. Pero bueno, ese me parece, no me voy a meter mucho por ahí. Después aparece, dice que Lacan, dice, por su parte propuso otra idea de lo real. Y dice, la palabra idea le causa dificultad. Claro, idea no encaja con lo real, porque no va. Entonces, dice que lo real sea una idea resulta excesivo, y es preciso que sea una idea que reniegue de sí misma. Eso es lo que Lacan representó como el nudo borromeo, e incluso como variaciones de dicho nudo, llamando real a la vez al nudo mínimo y a uno de los tres redondeles que lo forman. Dice, lo real aparece entonces con un carácter de anfibiología desde su inicio. Esto sería como una doble posibilidad de sentido. O sea, o lo real son el nudo en sí, con las tres consistencias, o lo real es digamos, el registro real, o el redondel real. Pero me parece que es un no que no es excluyente. O sea, no es o uno o el otro. Me parece que están en simultáneo. Pero bueno, eso para mí es una pregunta, ¿no? Digo, todo el nudo como real y a su vez uno de los redondeles como real. Y después, bueno, pasa
a una cuestión yo creo que ahí también aparece esta diferenciación entre lo que se puede pensar en relación a la ontología y a lo óntico, cuando compara o hace una descripción entre el agujero y la falta en ser. Dice que son de dos órdenes completamente distintos, ¿no? Dice, a ver, ¿cómo dice? Dice, su ultimísima enseñanza incluye una exaltación del agujero que viene al lugar de la función edípica y de la prohibición de todas las significaciones aferentes. Para Lacan se trata de dar existencia al puro no hay a partir del efecto de agujero. Yo no sé, por ahí es una cosa delirante lo que voy a decir, pero bueno, me da la impresión de que acá estuviera hablando como del traumatismo del 21, donde dice el significante como causando una cuestión traumática, ahí donde no hay nada que se pueda nombrar. Hay algo que con lo que el significante no puede ahí, ¿no? Y bueno, y después acá al final me estalla el cerebro, porque aparece con el tema del ultrapase, pero dice, bueno, como alguien que llegó al pase y en donde se ha caído su otro, cómo hace para dar cuenta en el espacio del pase de eso. O sea, es como quisiera, no sé, si pensarlo como un ida y vuelta al estilo de la banda de Moebius, porque dice, incluso tiene que trabajar con sus analizantes desde ahí. O sea, es alguien que llega a un estado en donde habla solo, ya ha caído el otro con el que se comunicaba, su otro de la verdad, y sin embargo, para dar cuenta de eso, tiene que, o por lo menos por ahora, lo que se le presenta para dar testimonio de eso es el mecanismo del pase. Entonces parece como que fuera medio ahí, no sé cómo, pero medio raro. Y aparte dice al final, dice, sin embargo, resulta vital que consienta esa ficción, dado que es la que deberá emplear como psicoanalista en su práctica. Y ahí ya, bueno, bueno, yo dejaría ahí, pero bueno, no sé. Eh, sí, pues les parece que conversemos algo, no sé. Sí. Bien, muy bien. Gracias, Analía, porque has puntuado aspectos muy interesantes de la clase, ¿no? Mm, Bien. muchas A gracias, ver sí. No, por favor. quién Mm. quiere intervenir. Yo tengo algunas cosas, pero Empieza tú, José, hasta que la gente... bueno, voy a empezar con algo que creo que es un error de traducción. Este, en la página 18. Me Bien, parece que tal como está puntuado no se entiende. bien. Es el párrafo que está dentro del apartado de la causalidad real, Ujú, y que empieza con si resulta tan difícil discernir el santón, etcétera, ¿no? bien, Al final dice lo siguiente, pero la energía no tiene una esencia que la define, es enquiditas. No puede ajá, decirse lo que es, sino solamente qué es. ujú. Es un quote. Bueno, es decir, creo que es un error ese acento en el que. Es decir, solamente se puede decir que es, no Ah, qué está bien, como que es. existe, en el sentido de que existe. Exactamente, Ah, bien, exactamente, ¿no? bien, 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 bien. Porque si no, se arma un pastel. Seguramente en algún momento de la traducción, de hecho, el término quit, no Ujú, quote, sino quit, que es el que toma para quiditas, sí, ¿no? Refiere a qué es la cosa, es decir, refiere a la esencia, lo que algo es. ujú, Mientras que quote refiere que algo es, sin saber qué es, más bien el acto de ser. Entonces me ujú, parece que era interesante poderlo mm, destacar, ¿no? En relación a la intervención, bueno, mil cosas también que podríamos destacar, ¿no? Es decir, la primera de ellas es que me parece planteado como del inconsciente al ello, mm, un pasaje del inconsciente al ello, el pase se desalinearía, por decir así, del final del análisis.
mm, De hecho, a mí me parecía que era más bien como el principio del análisis, ¿no? Es decir, si se pasa del inconsciente al ello, bueno, allí es donde se podrá efectivamente tocar algo de lo crucial de la vida de un sujeto, ¿no? Solamente se podría decir que es un final si lo consideramos como el final de un momento, de uno de mm, esos momentos que menciona Miller allí, ¿no? Y entonces la pregunta que surge es ¿cuál momento? Es decir, creo que tenemos las coordenadas para decir que es el final de la causalidad simbólica. Es decir, lo propondría así. Hay respecto al ordenamiento que has destacado, Analía, que tiene, bueno, destacado también por Miller, ¿no? Es decir, tres causas propuestas por Lacan, correspondiente a tres momentos de la enseñanza. Hay también un ordenamiento de los tres momentos de la enseñanza en sutilezas en el capítulo 7. No dice momentos, dice modalidades del análisis. Tres modalidades del análisis es el título del capítulo. Y lo hace a partir de los tres tiempos lógicos, digamos, ¿no? El instante de ver, el tiempo de comprender y el momento de concluir. En todo caso, como parece que es interesante poder abordar eso desde allí. Bien, voy a hacer silencio con eso para que los demás puedan intervenir. Luego, más adelante, si hay oportunidad, digo otra cosa. Después de leer la clase y de la intervención de hoy, me venía una pregunta que es que si no podía ser, si no está destacando un poco Miller, que el pase se lo inventara en aquel momento Lacan como una manera de poder cerrar no su teoría, sino a la escuela acotar la relación con lo simbólico, como una manera de dejarlo un poco aislado, atrás. El que no entiendo. Sí, cuando dice que el pase al final de la clase, cuando dice que el pase tiene que ver con el ser y al mismo tiempo una asunción, todo esto que dice, ¿no? Me preguntaba si no se le tuvo que inventar Lacan el tema del pase para poder dejar un punto atrás y poder seguir con otras cosas, pero que no es un fin, mm, mm. pero no para su teoría, para la escuela, para poner un punto y aparte, no como un objetivo, no sé si se entiende. Mm, mm, Yo lo entiendo por la pregunta a partir de la cuestión del fantasma, ¿no? Precisamente en la medida que este, el fantasma eh, sería susceptible de ser atravesado o de, en fin, ¿no? De una operación que separaría un conjunto de elementos y abriría al ello. Bueno, ah, creo que en la medida que el fantasma se atraviesa también la causalidad simbólica, ¿no? Y abriría a esa causalidad real que sería el último momento del análisis. Pero por eso lo enlazo con lo que había dicho yo antes, ¿no? Es decir, si el pase planteado como atravesamiento de un velo, como asomarse a la ventana, como el final de una construcción, final entre comillas, esto bueno, tendría que ver con el final de un momento. Sería lo que se puede, Eso me refiero. lo que se deja cerrar y después quedaría lo abierto, ¿no? Es decir, sería la parte interminable, por decir así, de un análisis. A eso me refiero si no le está poniendo a la escuela, porque al final se lo inventa para la escuela, Mm, un punto de, enredaros ahí lo que queráis, pero eso no es un análisis. mm, Hay más que eso, mm. si lo queréis decir. Y, a ver.
estoy intentando buscar el párrafo y ahora no lo encuentro, pero yo creo que antes, Analía, lo has dicho, ¿no? Yo he entendido más bien el pase como algo que sucede en el análisis, como un Sí, sí. momento clínico. Está en la Ujú. página 20, Elena, en el Vale, segundo en la párrafo. página Él 20, empieza vale. así. El Sí, pase es pues un momento del análisis. eso es. Ujú. Entonces, sí, eso es. Entonces, yo creo que el dispositivo del pase me parece que es un dispositivo para dar cuenta de esos momentos, como para, bueno, vale, esto es lo que él encuentra, lo que él teoriza, pero para poder dar cuenta de eso desde la clínica, ¿no? Eh, mm, Claro que eso tiene repercusiones en la escuela, pero yo lo pienso más desde algo coherente con lo que él extrae como saber de un momento clínico, del análisis. Mm. Lo entiendo más así. Que luego, bueno, a ver, para nada propuso Lacan que fuera el pase para todos, ni mucho menos, No, ¿no? claro que no. ¿Mm? ¿Te Eso ha sido interesa? una idealización posterior, yo creo, ¿no? ¿Mm? Mm. ¿Si Teresa? Yo, bueno, yo voy aquí a poner un poco de lío, porque si no aquí no hay que se aclare. Y yo me he leído la clase una vez, dos veces, no sé qué, yo no entiendo nada de lo que dice mi querido Miller, que lo amo muchísimo, pero hasta aquí hemos llegado. Aquí empieza a mezclar todo lo que le da la gana, para arriba y para abajo, sin fundamentar nada. He llegado a intuir, voy a decir la palabra intuir, que hay cierta tensión entre la primera y la segunda tópica, que no hay forma de aclararse con ella. Entonces, del inconsciente al ello, del ello al inconsciente, y ya, pero no explica nada, no dice nada. Que si Freud lo cita un poquito por ahí para quedar bien, y tampoco dice nada. Luego dice que no sé, que el ideal del yo y el yo ideal también se pone ahí a hablar de algo realmente importante. Importante lo diré porque es una de las, el yo ideal es una de las cosas que sostiene el estadio del espejo. Sí. Entonces, veas tú que pinta aquí el estadio del espejo, que se inventó Lacan cogiendo el narcisismo, que no sé ni dónde lo sacó, que ya lo vimos en una clase, con lo cual yo no puedo aquí concluir absolutamente nada. Que el pase sea para una forma, como me ha gustado mucho la palabra que decía Laia, me he reído, perdona Laia, igual no era para reírse, de que se queden ahí enredados, pues sí, a lo mejor está bien que se queden ahí enredados, pero a mí sí que me interesa saber, porque se los comentaba ya en ciertos momentos de desesperación a José, le decía, mira José, ¿y no será al revés? Y ahora lo explico. Digo, no será al revés, porque siempre hemos pensado que la primera tópica era la primera tópica, la segunda tópica era la segunda tópica, pero por ahí también está no sé qué del lunario y lo primordial, que Freud hablaba de lo primordial y el otro hablaba de lunario, bueno, pues un lío que pasa. Entonces, en un momento determinado, digo, no será al revés, porque en la primera tópica tenemos a un Freud, digamos, a Freud un poquito, ¿no? Tenemos a un Freud muy preocupado por la investidura, por lo primordial, la identificación primordial, la represión primordial, por toda una serie de cuestiones que están ahí, que van del lado de, yo voy a decirlo, del goce, está rodeado de pensadores, no, de clínicos más que pensadores. El que está rodeado de pensadores es Lacan. Está rodeado de clínicos que apuntan mucho a qué pasa ahí con los procesos primarios, voy a decir cosas que están todas en la primera tópica. Y cuando digo es al revés, digo, ¿no será que la segunda tópica con el yo y el superior, que lo cita aquí, y además se atreve a decir una parte del superior muy fuerte, que es el ideal del yo, el, digo, sea precisamente para poder responder a los mandatos de la cultura, que está hecha la segunda tópica, a ver cómo se especializa en la parte del yo, que es una especialización del ello o del inconsciente, porque en el yo y el ello él habla del inconsciente también, Freud. Se especializa para poder tener una relación con el otro de la cultura, con el otro. No me gusta el otro de la cultura porque al final sí que rompe, por lo menos en un texto que estoy traduciendo ahora, de la vida de Lacan,
sí que dice que Lacan rompe con otra cultura, pero que para vivir, para funcionar, para ir por ahí, o sea, si no, no, si no tienes eso. Y Freud, sentimiento de culpa, heridas del yo, o sea, pone toda una serie en la segunda tópica, cuando el individuo tiene que aclararse. Digo, a ver si es al revés. Y los textos del goce son los de la primera tópica, recuerdo a Lacan, el inconsciente real, si me creen, y los textos del inconsciente que nosotros llamamos, comillas, transferencial, están en la segunda tópica, dejando al ello con todo su esplendor, por supuesto. Eso es una revolución, porque claro, Lacan está como pionero de la lectura de la segunda tópica a través de la primera. Pero vamos a ver, Lacan, ¿qué lee? ¿Qué está leyendo? ¿La segunda tópica de la psicología o la segunda tópica de Freud? Lo mismo. Pues está leyendo la segunda tópica de la psicología, estamos en el Medenagán, estamos en la adaptación, Harman y todo lo de la psicología. Pero si está leyendo la de Freud, es otra cosa. Otra cosa porque ahí estamos en el terreno de los restos sintomáticos, en el terreno de lo incurable, en el terreno de que no hay manera de que se pueda producir nada. O sea, estamos en dos momentos completamente diferentes. Y a mí me parece muy bien, muy efectivo todo eso del ultrapase, todo eso del pase de, de enredarse ahí, que si el fantasma para arriba, para abajo, que es el ser, la ontología y todo eso, pero yo me voy a beber vino. Porque para qué voy a estar aquí todo el tiempo con algo que es del pensamiento. O sea, resulta que el pensamiento no, dice el inconsciente, no sé qué es lo que dice, que no es de la... A ver, José, tú quítate el micrófono, que no es es el inconsciente o el ello, que no ¿Perdón? es que no es de la idea, que no es del pensamiento, que no es de la idea, que es de no sé qué. O sea, una cosa rara que se inventa por ahí. Ah, no, Es- no, es decir, es lo que iba a comentar ahora que he pedido tenía pedido el derecho de palabra después de ti, ¿no? A mí me resultó curioso, ¿no? Cuando Miller destaca el uso del sueño en Freud y lo pone del lado de la energía, digamos, del acto, es decir, y no del lado de la idea. Es decir, el sueño como vía regia para el inconsciente, lo diría así, ¿no? Hasta ahora lo habíamos pensado con Lacan del lado de la formación del inconsciente, del lado del inconsciente estructurado como un lenguaje. Es decir, pero aquí me parece cuando Miller lo coloca del lado de la energía, habla de otra cosa, ¿no? Y es verdad que en Freud las investiduras siempre estaban presentes. Es decir, el término investidura, todos los términos digamos, energéticos, entre comillas, económicos, están presentes en el primer Freud, es decir, incluso ya en los trabajos con Breuer, con Charcot, etcétera, ¿no? Están presentes allí, aparte de que están presentes allí y que o sea, toda la cuestión del sueño o del el lapsus, nada más pensarlo, estoy citando de memoria malamente el prefacio. Nada más pensarlo ya salimos del inconsciente. Es primera tópica el lapsus. El sueño es primera tópica. Entonces, yo se lo decía a José, no será al revés. Para mí es una responsabilidad y lo voy a hacer, quien quiera apuntarse, que se apunte, un llevar a la cana Freud, que es que yo no me aclaro. Yo al final no me aclaro. Y si el otro dice que se aclara y dice que Freud dice no sé qué, pero no dice lo que dice Freud, pues yo no sé si está contestando a Lacan, está contestando a la psicología o está contestando a la segunda tópica de, de Freud. Lo digo muy en serio. Entonces ya el pase, el ultrapase y toda esa serie de cosas. ¿Qué pasa con Lacan? Lacan nunca dijo que en un paso había que contar un análisis. No lo dijo jamás.
Era la proposición del 9 o del 7 de octubre. ¿De qué fecha es? Proposición del Posición, particularista de la sí, escuela. creo que es 9, pero No sé. Bueno, da igual. Ahí no habla de que haya que contar un análisis. Habla del AE. Y lo que quiere quitar es el AE de los notables. Y dejar el AE de gente que pueda hablar del psicoanálisis o cosas del psicoanálisis. Es la ECOL la que pone, yo no sé si es Miller, pero es la ECOL la que pone el que se cuenta un análisis en el pase. No es Lacan, os lo digo muy en serio, es la ECOL. Entonces, habría que ir a Todo el mundo es loco para ver qué cuenta probablemente Miller de lo que puede ser, entre paréntesis y comillas, su pase, para ver lo que está diciendo ahí. Porque hay que contar un análisis. Entonces quedan el grupito de los que son, a enredarse. Los adoradores, vamos a decir así, del atravesamiento del fantasma, que les gusta, sale atravesar el fantasma, porque eso es. Ahí conlleva a los de la prohibición también. Se han librado de la prohibición, estupendo, y lo cuentan y nos lo explican. Los que tienen el acontecimiento de cuerpo, que también aquí pone varias cosas del acontecimiento, lo ha dicho muy bien Analia, te lo agradezco. El aspecto de que resulta que les produce un temblor o les produce lo que les tenga que producir. Los que hablan y testimonian de una variación ¿cómo se llama eso del sujeto? De una subversión del sujeto que está en otro lugar. O sea, se ponen a hablar de eso y ya está. Los que les produce un efecto sobre el amor. Por poner grupos, que luego es uno a uno. Dentro de esos grupos es uno a uno. Y luego está el ultrapase. Yo creo que hay que hacer un ejercicio un poco más, me gusta a mí esta palabra, pero la voy a usar, más de rigor. No que Freud decía no sé qué y no sabemos lo que decía Freud, o que están contestando al ideal del yo y no sabemos lo que es el ideal del yo. Yo cuando yo opino, si tuviera que opinar, en la escuela lo que molesta mucho es el ideal del yo. Es algo como que en la escuela está muy, muy, muy metido el ideal del pase, el ideal de Lacan, el ideal de las frases repetidas, como las llaman, tienen un nombre, los aforismos, el ideal de toda esa serie de cosas está muy metido por no meterme ya en la ideología, que está como ideal también. O sea, así no puede ser. O sea, eso no puede ser. Me han llamado a la puerta que están subiendo unos muebles. Yo os escucho, pero voy a poner el micrófono en silencio. bueno, a propósito de este punto que trae Teresa, ¿no? Este, habría varias cosas que decir, pero me he ido a unas notas que extraje en su momento del yo y el ello, y en la página 47 les leo bueno, lo que dice, ¿no? Voy a tratar de ir rápido. Dice, si no fuera por las consideraciones desarrolladas en más allá del principio del placer y últimamente por las contribuciones sádicas al eros, nos resultaría difícil mantener la intuición básica dualista. Ahora bien, puesto que nos vemos precisados a mantenerla, se nos impone la impresión de que las pulsiones de muerte son, en lo esencial, mudas, y casi todo el alboroto de la vida parte del eros. Y luego continúa, y que lucha contra el eros. Es imposible rechazar la intuición de que el principio del placer sirve al ello como una brújula en la lucha contra la libido, que introduce perturbaciones en el decurso vital. Bien, no voy a seguir mucho más allá, pero me parece que efectivamente, es decir, aquí liga el ello al principio del placer y no al más allá del principio del placer. Es algo que por lo menos para revisar, ¿no? El, a propósito además, en la clase creo que hay un punto que es interesante. Se presenta lo inconsciente por un lado, lo inconsciente del lado ontológico, del lado significante
y quedaría el ello en otro lugar. Es decir, bueno, eso me parece es una versión que hace del inconsciente y del ello dos cosas distintas. Es una lectura que los pone efectivamente como distintas, ¿no? No estoy muy seguro que esa sea la lectura que uno puede hacer a partir del yo y el ello. Es decir, en el yo y el ello, es decir, se destaca el uso del término inconsciente en distintas acepciones. Es decir, la primera, descriptiva. Es decir, inconsciente sería lo que no es consciente. La segunda, dinámica. Es decir, lo inconsciente sería una función este, que tendría que ver con la posibilidad de hacer algunas cosas y no otras, ¿no? Y la tercera es el punto de vista tópico. Es decir, el punto de vista tópico que quiere decir que el aparato ha sido dividido en partes distintas, con propiedades distintas, ¿no? Pero allí dice Freud, es decir, la tópica, o sea, parafraseo, ¿no? La tópica surge del énfasis en la represión. Es decir, es una estructuración a partir de de la represión. Entonces, el inconsciente, lo voy a decir así, el inconsciente se reservaría como término para referirse a lo reprimido. ¿O acaso el término ello, tomado de Grodeck, que a su vez lo leyó en Nietzsche, y que decía eso, no ello, no es el término para hablar del inconsciente que no responde a lo reprimido? Es decir, me parece que el ello es el inconsciente real, lo diría así. Pero inconsciente también, ¿no? Es decir, entonces creo que es una discusión que podemos tener, digamos, ¿no? Está silenciada, Teresa. Pero yo diría que está Manipaz con la mano levantada. Yo diría que hay una tensión muy fuerte, José, una tensión muy fuerte entre el ello y el inconsciente. Entonces, lo demás, super yo y el ideal del yo. Ojo las frases, lo que él pone aquí en la clase. O sea, él no dice que de ello. Lacan no dice que, por decir lo que dice Lacan, entonces lo debe decir Miller. Lacan no dice el ello es real si me creen. El inconsciente es real si me creen. Maripaz, perdona. Quítate el micrófono, si no, no se te Ahora, oye. sí, sí, estaba en ello. No, bueno, yo estaba un poquito, me había estado leyendo, antes lo habéis nombrado, el tema, la relación con Freud, de leer Lacan, qué cosas retoma de Freud. Y en la página 20, cuando hablan de los restos sintomáticos, yo me he ido un poquito, no sé si lo habéis leído, el recordar, repetir y reelaborar. Un texto de Freud que creo, bueno, os lo quería comentar, que creo que es interesante para esto, si os lo queréis leer. A mí me ha parecido, bueno, que es un poco un texto bisagra, porque pasa de antes de 1914 a después de 1914, y creo que Lacan toma ese giro que hace Freud también para tomar el tema de la resistencia que estabais hablando antes, y el tema de la repetición y todo esto. Bueno, no sé, os quería invitar a que lo leyerais, que pienso que viene a cuento. Pero bueno, no tampoco quiero decir, porque creo que Miller también toma aquí el tema de los restos sintomáticos, y aún o sea, Lacan retoma el giro que hace Freud, que se da cuenta que hacer consciente lo inconsciente no sirve de nada, y descubre que la resistencia, eh, la repetición es el modo de expresar esa resistencia. Y Miller, yo creo que también está tomando este resto sintomático, pero prolongando como la idea, lo que repite, lo que insiste, eso que no cede,
el punto de goce que resiste al saber, ¿no? Creo que aquí está un poquito como aún yendo más lejos que Lacan y Freud, pero no lo sé. Yo me lo estaba leyendo y me ha parecido súper interesante. Era para comentarlo. Baja la mano, José, No se te oye. tienes el micrófono puesto. Sí. Bien, no, decía que quería retomar un poco algo de lo que les comentaba antes que quedó en el aire y lo quiero hacer con un fragmento de la página 21 del curso, que dice, a propósito del seminario El Santón, dice, hay un itinerario que va del inconsciente a lo real. Aquí no dice al ello, dice a lo real. Dice, Freud sin duda situó lo real en el nivel de lo que para él era un sueño. Lo real en el nivel de lo que para él era un sueño. En el nivel, es decir, en el nivel de una energética psíquica, hecha de redes por donde circula cierta cantidad de números y en la que se mantiene un valor constante. Tenía la idea de que la operación analítica le hacía falta un fundamento en lo real, fuera de sentido, que él encontró en la neurona. Bueno, es decir, aquí hay varias cosas que se podrían decir, ¿no? Es decir, en primer lugar, yo no sé si Freud encontró eso en la neurona, creo que hizo de la neurona una metáfora. Es decir, en segundo lugar, que esto esté en el nivel de la energética es algo que está, por lo menos para mí, interrogado, ¿no? Es verdad que habla de cantidades, es decir, pero no estoy muy seguro que efectivamente se trate de una energética, ¿no? Pero en todo caso, el sueño, tal como está planteado aquí para Freud, no estaba situado a nivel de las formaciones del inconsciente o al nivel del desciframiento, ¿no? Lo vuelvo a leer. Freud sin duda situó lo real en el nivel de lo que para él era un sueño. No sé si se refiere al sueño de Freud, es decir, podría referirse al sueño de Freud, digamos, ¿no? Pero en todo caso, la pregunta es, hay un abordaje de la segunda tópica, que se abriría, si no entiendo mal, a partir del final del análisis. Del final del análisis si se plantea como atravesamiento de fantasma. Entonces creo que por eso se puede decir en el último párrafo o el último fragmento de la clase, esa tensión que recoge allí entre el pase y el ultrapase, me parece que habla de esto, ¿no? Si se presenta este ultrapase con las formas del pase, hay que consentir a la ficción del otro del psicoanálisis. Es potente esto, ¿no? Cuando el ultrapase lo ha cernido precisamente como sujeto de su soledad, en su soledad. Es decir, bueno, me preguntaba, o sea, ¿de qué va, no? Es decir, el pasar por el Pero otro lo ha José, puesto del lado del delirio. pero no, eso, el otro es que poner la delirio ahí es el S2, lo que se Ya, ya, entiende. ya, ya, claro, claro. Pero vamos a ver. Pues a ver, es que eso es un efecto especial, es un efecto espectacular. Base, genial. El sujeto en su soledad consiente al otro grande, porque Mm, tiene que analizar. Si no, y no se entiende, porque consienta. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer si te llega una persona y tienes la ley de psicoanálisis y diga lo que quiera usted, se pase por la cabeza? Tienes que escuchar. Pues si ahí tienes que escuchar al otro, no, tienes que escuchar al pequeñito ese que te habla. No es muy complicado para hacerlo tan grandilocuente. O lo pequeñito ese que te habla va a ser un gran otro para ti. No, estás escuchando a una persona que llega a analizarse con todas las historias que va a contar. No le veo yo. Lo veo muy, o sea, no le veo yo la razón de toda esta historia final tan espectacular. Taparse la soledad, no sé qué, y llegas ahí, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué vas a hacer? Escuchar.
¿no? Igual es que hay gente que se pone a hablar, pero creo que la gente escuchamos, ¿no? Me llegan, ¿qué le pasa? Y no escuchan ahí. Sí, Elena, Sí, claro que me río. A ver, es que a mí me parece una clase muy complicada, pero que a la vez parece como muy sencilla. O sea, como que lo va contando. O bueno, lo va contando. Es la... A ver, yo lo he leído despacio, pero tendría que leerlo 4 veces, creo. Y no solo, lo he leído con papel y lápiz al lado. Pero a pesar de todo, tengo la impresión de que no, de que no. Y hay cosas que quería preguntar precisamente, o sea, con precisión, porque no entiendo. Pero lo demás da la impresión, a mí me da la impresión, qué fácil. Qué fácil. Bueno, las tres causas, imaginaria, simbólica y real. Entonces, me parece que es como que son, es verdad que coincide con las épocas, o sea, con lo que va descubriendo Lacan, eh, bueno, pero también coincide con momentos, tal y como lo plantea, ¿no? Me parece que se puede hacer esa lectura, ¿no? Me parece que Analía lo decías así también, ¿no? Como distintos momentos del análisis. En un primer momento, cuando cae algo de la causa imaginaria, hay como dice, una especie de, como dice, de hemorragia, no, pero algo así, como de narcisismo, como de, ¿no? No sé cómo lo dice ahora. Bueno, catarsis del eso es narcisismo. exactamente, bueno. Cuando cae la causa simbólica, que es el momento del fantasma, el atravesamiento del fantasma. Y después, ¿qué es cuando cae la causa real? Amigo, eso ya es más complicado, pero creo que cuando cae la causa real, vamos a decir que es cuando aparecería ese Yadelan, el uno, ese uno que marca el cuerpo. Y entonces, que marca el cuerpo quiere decir que produce un acontecimiento de cuerpo. Entonces, en ese sentido parece hasta fácil, dices, vale, no sería lo mismo el pase de la época del atravesamiento del fantasma, sería que si alguien que va a hacer el pase lo contaría de una manera que el pase o no sé, el ultrapase de quien puede dar cuenta de ese acontecimiento de cuerpo. Nada que ver. Y ahí me parece muy interesante. En cambio, a mí, fíjate, Teresa, me parece muy interesante cuando dice, cuando al final, lo que plantea al final, ¿no? Es decir, si al final, en, realmente si uno llega a ese final de análisis, a que hay verdaderamente una caída del otro grande, que cae, entonces es verdad que aparece esa experiencia, ese momento de soledad absoluta, casi de soledad radical. Entonces, claro, ir a contar después eso es como constituir un lugar del otro al que contarle, que sea la escuela. Pues eso, yo ahí sí que entiendo que es consentir a la ficción, es decir, que el otro es una ficción. Bueno, y luego, ¿qué hace cada uno con su soledad? Pues me parece interesante que alguien testimonie qué hace con su soledad a partir de haber acabado el análisis. Entonces, esa lógica la entiendo bastante, bastante bien y me parece hasta fácil. Pero es cierto, estoy también de acuerdo, completamente de acuerdo contigo, Teresa, que por otro lado menciona Freud en distintos momentos y no lo explica, no lo explica. Y yo decía, pues es que yo ahora me tendría que volver a leer, efectivamente, yo ya leí, yo me tendría que volver a leer esto y aquello. Y yo ahí no he llegado, entonces me pierdo. Pero hasta ahí, entonces me parece súper interesante. Yo voy a hacer una relectura con esa idea. Pero hoy por hoy no sé. Yo de todas maneras decir que el ello, como decías, José, es el inconsciente real, me parece un forzamiento. Me parece un forzamiento, pero tengo que volver a leer el yo y el ello. No sé, bueno. Que en la primera tópica se trata de goce, estoy también totalmente de acuerdo contigo, Teresa, eso totalmente de acuerdo, pero tengo que releerme la segunda tópica, que en este momento no la tengo tan claramente en la cabeza, pero hay cosas que no he entendido nada. Ah, Por ejemplo, lo de la interdicción, en la página 20. vale, mira, Eh, mira. ya ha hablado del ultrapase y demás, y dice, ya al final, en determinado momento, Lacan habla del fin chato, sobre el que el análisis puede desembocar. Y dicho fin chato es un final que está siempre en relación con una interdicción, una prohibición de goce que se trata de asumir.
rien de rien, no, no entiendo. Es decir, no entiendo qué tiene que ver, no entiendo qué tiene que ver encontrar eso que impacta al cuerpo con la prohibición de goce. ¿Me explico? Pero es que luego insiste, o sea, insiste. Su ultimísima enseñanza en la página 21, casi al fin, el anteúltimo párrafo, el significante como tal hace agujero. Bueno, y yo pienso, no sé, con respecto a lo que se habla del agujero, entiendo que, que también lo menciona, pero ahí lo deja. Porque, a ver, Lacan no es casualidad que al traumatismo le llamó traumatismo. O sea, como lo encuentro con el agujero. Bueno, pero dice, su ultimísima enseñanza incluye una exaltación del agujero, que viene al lugar de la función edípica y de la prohibición de todas las significantes o significaciones aferentes. Ni idea de lo que quiere decir. No entiendo nada eso. No lo entiendo. No lo entiendo. No sé si lo habéis entendido. No, Yo por no, a eso eso a te lo que me decía que refería, me que estalló la no, cabeza con eso porque no lo podía seguir. Ah, perdón, no levanté la mano. Y aparte, el tema del agujero es un concepto muy específico de la topología. No es fácil de captarlo. O sea, yo he intentado y la verdad que es complicado. Eh, Perdón, irrumpí ahí de golpe. Pero bueno. bueno, yo quería decir que que a mí se me había pasado cuando he dicho, ¿por qué vamos a hacer? Pues escuchar a la gente, es verdad, pero también testimoniar a la escuela. Eso se me había olvidado. Gracias, Elena, por decirlo. Eso por un lado. Luego sigo un poco con el teatrito nuestro, ¿no? Lacanés. Que aquí pues está Shakespeare y están los lacaneses, ¿qué vamos a hacerle? Entonces, aquí se ha dicho muchas cosas. Aquí cuando uno acaba el análisis, yo he escuchado en toda mi vida que la gente dice que ha tenido un efecto de soledad, de crisis maníaco-depresiva, de euforia. O sea, mil cosas han dicho ahí. Todo el mundo las teníamos. Yo también. O sea, quien se lo comenté a Betty dice una vez, digo, yo tengo ya todo eso. Y me dice, pues el pase. Digo, pues no hago el pase porque no estoy muy segura yo de que todo eso que yo digo. Porque claro. Aquí estos son muy filósofos, ellos. Aunque dice que no, es muy filósofo, ¿qué vamos a hacerle? El señorito. Es muy filósofo y entonces resulta que, a ver aquí quién entiende algo. Porque sí, está por una parte de los afectos, por Dios, los afectos es una cosa freudiana del principio de Freud. Desplazados, ¿dónde están los afectos? Este habla de efectos, pero no de afectos. Efectos, no afectos. Eso quería destacar. También quería destacar que, bueno, bien, eso está, por lo menos nos puede quedar claro. Ahora ya voy a decir cosas oscuras, vamos a decir una clara. Que la falta al ser viene hacia el deseo, no hacia el goce. Por lo menos nos queda claro a ver, a ver lo que nos dura. Y luego también sobre lo que decía Maripaz, la resistencia. Eso hay que leer a Freud muy finamente. La resistencia nunca es del analizante, siempre es del analista. Es una de las cosas con las que yo sí que estoy muy de acuerdo con Lacan, estos lacanes. Y luego también quiero decir que el traumatismo, como también lo pensabais, caray, que lo que hace agujero, si lo que hace agujeros es simbólico. ¿Cómo no va a agujerear? Yo me imagino un niño ahí que está en su no sé qué, que si tiene que mamar, que si no tiene que mamar, que si tiene que moverse, que si no se han inventado unas cosas. Ahora el momento, las palabras están en inglés, que tiene que hacer no sé qué times para ponerse de pie, no sé qué, para estimularle la cabeza y no sé qué. Y además, da igual. El caso es que cuando le dicen todas las palabras, es un momento traumático total, pero no entiende nada. No entiende absolutamente nada. Yo que ahora estoy aprendiendo otras lenguas y las están enseñando como cuando eres un niño. Es horrible. Eso es verdaderamente horrible. Como una cosa tienes que imaginártela con la imagen que te ponen ahí y aún tenemos el recurso a la escritura. El niño no tiene ni eso. Si eso no es traumático, el encuentro con el lenguaje no sé qué lo que va a ser. Y encima que te entiendan. Luego. Hay que hacer ahí una serie de cosas bastante importantes. Me decía, voy a contar un caso de un paciente que me decía
no se me tiene en cuenta. No es que, digo, pero no se te tiene en cuenta y eso lo quieres cambiar o no. Lo dije así. Pues no lo quieres cambiar, da igual. No me estás metiendo si se le tiene en cuenta o no. O si es que no le tiene en cuenta o no el otro. Es que no hace algo para que se le tenga en cuenta, me da igual. ¿Lo quieres cambiar o no? Dices sí. Y lo que vino a decir es, pero es que no sé lo que pienso. Para decir, digo, pues primero tendrás que saber lo que piensas y luego que se te tenga en cuenta o al revés, me da igual, pero quiero decir que yo que soy muy de las cuestiones, o estamos todos también muy, ay, el simbólico, vamos a reducirlo, lo imaginario, vamos a reducirlo, el simbólico, vamos a reducirlo. Pues hay veces que a lo mejor no, hay que seguir el simbólico de la persona porque está llena de lo que le han dicho que tiene que hacer, de lo que le han dicho que tiene que pensar, de lo que él piensa que es mejor que piense según lo que dicen unos y otros. Eso está ahí y que salga la significación de la persona, eso es importante, aunque sea muy poca, pero eso es importante, eso es un proceso analítico. Yo no sé, yo esta clase me pasa como arena, me tendría que estudiar tropecientas mil veces y luego marcharme ahí a mi y decirme, lo quiero usted solamente 4 horas conmigo para que me explique a mí tanto de Starifo que hay aquí, espectacular. Eso sí, espectacular. De Oscar de Hollywood. Pero bueno, hay que analizar. No Bien, sé. me quedaba con la cuestión del agujero, ¿no? Es decir, el agujero aparece en varios momentos de la clase. Es decir, primero aparece en relación a, como bien apuntaba Analía, a la topología y también en relación a los nudos, es decir, la topología, las figuras topológicas y los nudos, como algo que ha dicho Miller en la clase, es decir, elementos que serían del orden de la imagen, elementos imaginarios, con los cuales Lacan tendría, voy a decir así, cierta afinidad, ¿no? Este, entonces, el agujero estaría en relación a lo imaginario, estaría en relación a lo simbólico, lo he dicho así también, es decir, porque lo simbólico produce agujero. Ahí a mí me produce una pregunta muy importante, ¿no? Es decir, porque entonces el agujero sería un efecto de lo simbólico. De hecho, creo que lo dice así. El resto del que se trata no es del orden del efecto de sentido, sino del registro de la existencia, del registro del hay, etcétera. Si es un efecto de lo simbólico, estamos saltando de registro, ¿no? Porque el agujero, lo dice Miller en esta clase, el agujero está en lo real, o está en relación con lo real. Déjame leerlo como tal. El agujero tiene propiedades y Lacan quiere demostrar que existe junto. Se eh, encuentra al nivel de lo real en la 21. exactamente. Aquí está, ¿no? Es decir, mientras que la falta alrededor de la cual gira el deseo está a nivel del ser, el agujero se encuentra al nivel de lo real. Entonces, nos ha dicho varias cosas del agujero, que tiene propiedades, que está a nivel de lo real y que es el efecto, este, podemos decir, a nivel de lo real, de la acción del significante que allí nos podemos preguntar si sería simbólico, es decir, o si estamos hablando también de un significante como en su dimensión real, entre comillas, ¿no? Pero en todo caso, si lo pensamos clásicamente, hay un salto de registro. Es decir, tendríamos que pensar entonces cómo se produce este salto entre estas dos cosas, ¿no? Bueno, en fin, lo digo porque la cuestión del agujero, además nos ha dicho otra cosa. Dice que nos pone en relación con el no hay. Supongo que ese no hay tiene que ver con el no relación sexual, etcétera, ¿no? Es decir, pero nos queda la pregunta por lo que hay. Es decir, que sería el hay uno. Lo dejo allí también. A ver, en la página 21 hay, dice, el significante como tal hace agujero. Ahí no hay duda, ¿no? Yo estaba pensando releer, ay, ¿qué texto es? Mira que lo he leído, ese sí que lo he leído y releído 1000 veces.
Bueno, ya, donde habla más sacan de los nudos y ahí sí que habla bastante del agujero también, como algo a releer, pero es verdad que aquí lo lanza Miller, dices, ¿y a qué, a qué viene? ¿Por qué me lo cuenta aquí, no? Mm. Bueno, bien, yo creo, sí, efectivamente, me parece interesante. Bueno, y luego estaba pensando, según he hecho la pregunta de lo de la prohibición, estaba pensando si, es decir, para que se pueda construir un fantasma, sí tiene que haber una prohibición de un goce, ¿no? Es decir, eh, si no hay una prohibición de un goce, uno se quedaría, por decirlo así, como inmerso en un goce en el, según en qué Lacan sería en un goce otro, y entonces ni fantasma ni nada. Es decir, que no, quizá por ahí va, pero como lo dice de una manera tan, no sé. Pero bueno, se me ha ocurrido esa, no sé si os parece que puede ser lógico eso o no, esa cuestión de la prohibición. ¿Mm? Bueno, yo propondría que leamos el fragmento Sí, y sí. tratemos de despejar lo que se pueda de allí, ¿no? Mm. Dice así, lo que he llamado el ultrapase está relacionado con el acontecimiento del cuerpo, es decir, con el goce que se conserva más allá de la resolución del deseo. O sea, hasta ahí, claro. Dice, este goce permanece más allá del padre edípico y del sentido que propone para resolverlo. Este sentido, o sea, aquí hay un salto. Aquí ya no nos está hablando del ultrapase. Aquí nos está hablando de lo que sería la otra solución, ¿no? Que iría, la otra solución entre comillas. Que iría por el lado del padre edípico y del sentido. Este sentido es siempre un engaño, porque aplana el goce sobre el deseo, es decir, lee el goce a partir del deseo. ¿No? En determinado momento, Lacan habla del fin chato, sobre el que un análisis puede desembocar. Vamos a ver qué es. Y, dice, y dicho fin chato es un final que está siempre en relación con una interdicción, una prohibición de goce que se trata de asumir. Es decir, esta es la solución, me parece, que iría por el lado del padre edípico, del sentido y de aplanar el goce sobre el deseo. No sería el ultrapase. Al menos yo lo leo así. La asunción de la interdicción o la danza alrededor de lo prohibido, voy a saltar, la asunción puede renegarse, deja un resto. O sea, hacer el trabajo por el deseo, por el sentido, por el padre, es decir, no logra eliminar el resto. Dice, deja un resto, cuya naturaleza no es ni metafórica ni metonímica. Sí, no está ligada a las leyes del lenguaje, ¿no? Y así puede constatarse en la experiencia con los sujetos del ultrapase. El resto del que se trata no es del orden del efecto de sentido, sino del registro de la existencia, del registro del hay o incluso del está. Es decir, iría por el lado, es decir, ese resto iría por el lado del ultrapase, Pero es que abriría al no tiene ultrapase. lógica. Yo eso es lo que no le veo lógica, porque eh, el resto de esa prohibición en todo caso sería algo que vendría a, vamos a decir así, a barrar al otro mayúscula, Mm, y se desprendería el objeto A. Quiere decir que lo que se desprendería es un objeto, pero no, pero, pero no que se desprenda el objeto, estamos hablando de la causa simbólica, es decir, del ya, momento del atravesamiento del fantasma. de Pero acuerdo. no estamos hablando de lo que queda como resto sintomático en el ultrapase, ¿no? Entonces, hasta donde me da a mí para entenderlo, ¿no? Quiero No, decir, lo que yo entiendo es que el resto es lo que abriría. Fíjate, yo ahora, a partir de ahora, voy a decir que el pase es el inicio del análisis. Es es el decir, inicio. el inicio del análisis. Es decir, lo voy a decir así un poco provocativamente, ¿no? Porque me parece que lo interesante, o sea, el párrafo inmediatamente posterior a esto, es en el que va a decir que hay un itinerario que va de lo inconsciente a lo real. A ver.
Y dicho de otra manera, retomando el título que creí poder dar, el penúltimo capítulo del Seminario del Santón, hay un itinerario que va de lo inconsciente a lo real, y que es Mm, el título del apartado también, ¿no? mm. Entonces, digamos, ese resto que no ha sido absorbido por el trabajo, por el lado del deseo, etcétera, con eso hay que hacer algo. Es decir, se puede cerrar, puede haber un efecto de cierre, entre comillas, de final, por un lado, pero queda abierto, es interminable por otro. Y con ese resto no se va a poder hacer siguiendo digamos, el funcionamiento por el lado del deseo, del padre y del sentido. Entonces, en ese sentido sería una cosa que se abre más bien. Creo que se puede decir que se abre como se puede decir que se cierra. Es decir, se cierra una parte y se abre otra. En fin, ¿no? Pero creo que precisamente es como el fracaso de esta maniobra, fracaso parcial, porque produce efecto, pero digamos que no dé cuenta de todo de toda la cuestión del goce por el lado de la prohibición. Me parece que abre un trabajo distinto, y eso es lo que me parece que podría eventualmente el ultrapase dar cuenta de ello. Lo que pasa es que efectivamente decir el ultrapase da cuenta de ello quiere decir que es haber ¿Da ido más cuenta de qué? lejos. ¿Da cuenta, perdona, da cuenta de qué? ¿De ello que es? Bueno, da cuenta de lo que ha podido hacer con el resto sintomático y con el goce que lo habita. Pero ¿cómo hacer el ultrapase? Lo diría así. Porque él lo va a plantear por el lado de un consentimiento al otro, a las ficciones del otro. Es decir, pero ¿cómo consentir a esas ficciones del otro sin hacer de eso, digamos, algo para ser leído según el modelo anterior, digamos, desde lo simbólico? Eso me parece que es complicado. A ver, me voy a permitir decir una palabra, además me tengo que ir, pero bueno, ya me da mucha pena irme ahora porque está súper interesante. Pero, a ver, una cosa es que se pueda dar el ultrapase en la clínica del análisis, es decir, que uno pueda llegar a su final de análisis y pueda saber eso. Y otra cosa es que haga, que Ah, vaya a hacer el pase a testimoniar de ello, no es lo mismo. No es ya, lo sí, mismo. sí. Entonces, lo que dice que es consentir ahí a ese otro y demás, es ir a testimoniar ahí. Uno puede hacer otra cosa Sí, sí, sí. distinta con su propio pase, por decirlo de alguna manera, por su propio pase clínico. Puede hacer otra cosa, ¿no? Yo creo que eso... Vale, vale, Es que vale. yo diría más bien que el pase tiene que ver con con el testimonio, digamos, con el dispositivo, Pero ¿no? aquí dice que el pase, aquí habla del pase clínico. A mí me parece interesantísimo, Sí, sí, me sí. parece muy bonito además, porque me parece que lo que está diciendo es cuando eso se puede dar en la clínica, vaya. Mm. Entonces, otra cosa es que se testimonie de ello, ¿no? Pero lo importante es que se dé en la clínica, para mí. Mm. Luego ya, bueno, pues que si además eso está en constante crisis el tema del pase, fijaros, ahora ya resulta que es solo pase uno. Mm. Y vamos a seguir teorizando. Con Lacan también el tema del pase siempre estuvo en crisis. Quiere decir que va a seguir estando en crisis, porque tiene algo de forzado, que no quiere decir que no sea de una enorme riqueza, para la escuela y para todos los, no sé, los interesados en el psicoanálisis, pero yo creo que no, que decir que no creo que habría que reducirlo, pero por eso, porque me parece que lo importante es que se dé ese pase en la clínica Mm. realmente y que luego alguien a ver qué hace con eso, pero bueno. Ahora, si no hay una escuela que lo recoge, pues vale, también no habría, no habría testimonios de pase, ¿no? En fin. Bueno, yo de lo de la interdicción que estabais hablando, a mí también me ha creado mucha confusión porque, o sea, en la ultimísima, la interdicción yo creo que estaría, ya no ordena nada, ya no, ya estaría del lado del sentido, ¿no? Y del significante, no sé, a mí la interdicción creo que ya no tiene, no sé por qué lo pone aquí. Hmm.
Porque Pero esto lo pone estaría aún porque, de la parte de la ontología. claro, es que lo pone para decir lo que no es el ultrapase. Ah, vale, 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 porque Vale. aquí la Me interrupción, parece a Bueno, mí, bueno, ¿eh? pero como lo pone en hasta, determinado hasta momento, la no semana sé. que viene. Vale. Chao. Ay, hasta Pues luego, un Elena. segundo. Vale. Como está en el apartado bueno, no sé, sería, no sé, a mí lo de la interrupción también me ha causado mucho revuelo. Hay dos lógicas puestas allí. Mm, O sea, dos funcionamientos, ¿no? Por un lado está el ultrapase y por el otro lado estaría el pase, mm, ¿no? Entonces, sí, él lo que está diciendo es, de un lado, del lado del ultrapase, acontecimiento de cuerpo. sí. Del lado del pase sería la resolución del deseo. Y la resolución del deseo se hace a partir del padre edípico y del sentido. Ujú. Pero sí, pero Entonces, como no es el ultrapase. lo pone de fin chato, el fin chato ese no tiene que ver con sin sentido, o sea, chato no es algo plano, más real, o no sé, No, 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 más real no, yo no creo que sea o más más real. sin sentido, no real. Chato, déjame recordar cuál era el término de Lacan. Mm, bueno, no me acuerdo, pero Lacan hablaba en algún punto, no, tampoco era relieve, pero hablaba algo de esto, de las palabras cuando están ligadas al goce. El fin chato es, me parece, cuando bueno, lo dice aquí, es decir, este sentido, el sentido tomado del padre y del deseo y todo ese vector, es siempre un engaño, porque aplana el goce sobre el deseo, es decir, el goce propio no tendría un relieve. Y en ese sentido no sería un final. Me parece que por eso es que lo objeta, porque se desalinean, yo lo he dicho así, no van más juntos el final del análisis con el pase. Es decir, el pase sería el final de un momento del análisis. Es decir, y el momento, si lo ponemos, si seguimos la clase de la causalidad real, Este, es lo que empezaría a partir del atravesamiento del fantasma. Entonces, a partir del pase, o al menos del pase, si se toma el pase como atravesamiento del fantasma. Hay otras construcciones, ¿no? Vamos a ver. Pero sí va por ahí. Seamos un poco rigurosos. Si la persona tiene que sostenerse en el mundo, Ujú, ¿cómo va a desaparecer el fantasma? Si la persona ujú. tiene que, eso no lo he oído. Que sostenerse en el mundo, ¿cómo va a desaparecer el fantasma? No, pero no se habla de desaparecer el fantasma, ¿eh? Atravesar. Ya, ya. Entonces, ahí tenemos, que ahí en la clase lo pone una cosa impresionante, que es o bien que se desprenda el objeto, Ujú, o no sé qué más ha dicho, o que tapone, o que se desprenda y otra cosa, pero ese objeto lo sacaba de ello, ujú. de ello. Entonces, yo creo que aquí hay, no sé, hay que tomarse un poco con calma, porque no vamos no sé, yo a veces hay momentos que digo, ¿qué quiere? ¿O qué quiere expresar Miller? ¿O qué quiere expresar Miller que dice Lacan? Y no lo sé, Mm. va en serio que no lo sé. O sea, está cosas así como poquitas que podemos captar, pues que el pase no es el de la travesía del fantasma. Habían otros antes, era la cuestión del reconocimiento, de la asunción de la muerte. Habían otros tipos de paseantes. ¿Son momentos de todos los análisis? Pienso que no. No todos los No, análisis tienen claro. que pasar por ahí. Ujú. Sí, no hay un para todos, además, ¿no? El padre dípico y todo eso. Pero cuando diría padre dípico es la mayor ficción que se ha montado de la humanidad para encorsetar la sexualidad femenina.
Y si estamos aún ahí, pues no sé, vamos hay una pareja que es el uno y el cuerpo, no el uno y el dos, no un sexo y otro sexo. Bueno, a ver si lo aclaramos. ¿Hay mujeres y hombres o tampoco hay mujeres y hombres? No, es una pregunta. ¿Hay mujeres y Mm. hombres? ¿O hay el uno y el cuerpo? No, no, lo digo muy en serio, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque Pues si, habrá las dos cosas, ¿no? ¿O qué? porque no lo sé, ya me pongo a dudar, porque si hay el uno y el cuerpo y cada persona que tienes delante es el uno y su cuerpo, hay mujeres y hombres, o sea, tengo delante una mujer, ¿no? O sea, aquí, o sea, ¿cómo funciona? O sea, no puede ser Mm. o sí que puede ser, no lo sé, ¿qué opináis? Hay otro problema que es el término causa. Pero es que, claro, lo digo porque se desprende el objeto. Mm. Pero si lo miramos desde la forma de qué objeto has sido tú en el fantasma del otro. Hablo del cuadro de la sexuación femenino. Mm. Y el cuadro de la sexuación masculino sería, ¿qué objeto he tenido ahí para taponar no sé qué? Me faltan ser, o mi agujero, o mi no sé qué lo que queráis. Ahí, o sea, ¿está uno y su cuerpo y ya está? Sí, puede ser. Puede ser que para ultrapase esté uno y su cuerpo y ya está. Pero es que en la clasecita también lo de quitar el taponamiento del ello o separarse del objeto del ello, encima del ello, que es la primera vez que yo lo digo así. ¿Habéis oído alguna vez así? Yo no sé lo que pretenden más allá de lo que hice ella, me ha dicho al principio, que se enreden ahí con no sé qué y que para ver si se puede avanzar o no se puede avanzar. Pues bien, no creo que dé mucho más la clase de sí, o sí que opináis que sí. Estoy buscando un punto, pero bueno, es que no tengo ahora el buscador del PDF. Del, Luego la palabra restos sintomáticos es una palabra de Freud que la saca en su obra, pero produce una idea de localización. Hay una serie de cosas que están ahí y que se repetirían o no se repetirían. ¿Qué buscas, José? no, busco, no sé si recuerdan que hay un punto donde Miller hablaba en este curso del objeto y hablaba del enfrente del delante, o sea, de tenerlo delante, y después hablaba de la causa, si no me equivoco, pero estoy tratando de ubicar, tenía los PDF y los perdí cuando se me estropeó el disco duro y ahora me cuesta un montón dar con la referencia, pero podría estar interesante, este, porque el tema de la causa, por ejemplo, está planteado al principio, ¿no? Es decir, causa y efecto serían una premisa del axioma cartesiano, ¿no? No así en Hegel, por ejemplo, que creo que es con quien lo contrapone, ¿no? Entonces, si yo no lo tomé notas mal, dice,
en el axioma cartesiano la dialéctica es imposible. Dice, la nada no podrá nunca producir alguna cosa. Es necesario que Dios exista y exista fuera de mí. Son algunas cosas que tomé a propósito de este momento, ¿no? Eh, Mientras que para Hegel en la dialéctica es posible que la nada pueda tener sus efectos. Aquí no dice agujero, dice nada, ¿no? Entonces me preguntaba un poco, bueno, es decir, la premisa es, eh, partiendo del inicio del capítulo, la premisa es que se dé un enunciado que condiciona todo tipo de razonamiento, para poder pensarlo, ¿no? Y el enunciado cartesiano es, debe haber al menos tanta realidad en la causa eficiente y total como en su efecto. Es decir, ambos serían reales, ¿no? Es condición de esta premisa una escisión entre la causa y el efecto. Bueno, a mí me resulta muy problemático, es decir, es verdad, uno puede leer un poco y entender de qué va, pero por otra parte, esta escisión está dada cuando se habla de la decisión entre la causa y el efecto, ¿qué quiere decir? Que una cosa es la causa y otra el efecto, supongo. Pero a la vez están articulados, es decir, porque solo sabemos del efecto a partir de la causa y de la causa a partir del efecto. Es decir, me parece estaríamos netamente en el ámbito de la lógica del significante. Entonces, a mí me resulta problemático, ¿no? Abordar lo real como causa. Me parece que es una de las posiciones de lo real. Quizás, porque hay varias, ¿no? Por eso habla de la anfibología de lo real. Entonces, es verdad, yo estoy totalmente de acuerdo con Analía, es decir, hay un real que es ontológico. Creo que lo ha dicho, eso sí creo que está en la clase 3, es decir, cuando habla de los registros como registros ontológicos. Por registro entiéndase los redondeles del nudo, ¿no? Es decir, y allí lo dice claramente ontológico. Y después nos podemos preguntar si la existencia es real. Si la existencia es real es otra cosa. La existencia tiene causa, por ejemplo. O sea, yo no puedo pensar el concepto de existencia como ligado a la causa. No sé cómo lo ven ustedes. Pero eso para qué. Bueno, es un poco para separar lo que tendría que ver con la ultimísima enseñanza, es decir, y lo que no. Es decir, a mí me parece que el término causa, que remite a sujeto, por eso la gran referencia es Descartes, no es de la ultimísima. Entiendo que a partir de la causa real, se abriría hacia lo óntico, pero me parece que es otra cosa, ¿no? Por eso tengo la impresión que se queda a las puertas del ultrapase. El capítulo que viene se llama El Ultrapase, que espero que sea un capítulo dedicado, a avanzar sobre la ultimísima. De esto que nos ha dicho hoy, que es de la ultimísima. Bueno, es una pregunta que hago porque estamos tratando de leerlo desde allí, ¿no? O sea, nos lleva a Aristóteles, el automatón y Tiqué. Tengo una pregunta, a lo mejor alguno de ustedes me puede ayudar, pero ¿por qué la Tiqué es una repetición? Maripaz, tienes el... Perdona, la repetición no es en el automatón, el tiché Ya, es lo pero... que, pum, ¿no? Ah, no sé, Sí, sí, pero... hoy es que me he leído una cosa, hoy me venía en Facebook algo sobre el tiché, de la pero aquí mitología dice... griega. Eran hermanos, el automatón y el tiché eran hermanos en la mitología. Madre mía, qué pareja, zipizape. El ticheno es como lo que aparece, bueno, no sé, yo igual me he liado, el automatón es más lineal, más como el tiempo Bueno, y el aquí dice tiché. textualmente dice...
Se sirvió, por ejemplo, de la distinción aristotélica entre automatón y psique al introducirla en psicoanálisis en ocasión de su seminario Los cuatro conceptos fundamentales para distinguir dos modos de la repetición. Mm. Yo no veo la psique como una repetición, no sé, a lo mejor es que no he estudiado lo suficiente, pero ¿por qué la psique sería una repetición? Si me va más bien por el lado este, de lo que sorprende, de lo que irrumpe, en fin, ¿no? Y eso es un tema clásico. En el caso del automatón se trata de la repetición gobernada por el algoritmo. La TIC es repetición sin algoritmo, sin ley. ¿Qué quiere decir? Que aparece, Oh, sí, de repente, ¿no? ajá, aparece, pero si aparece, ok, aparece, pero ¿por qué es repetición si aparece? Si no aparece siempre Mm. y sorprende, ¿no? Se supone que la TIC es la que se produce y sorprende y no sé qué, ¿no? Entonces no sé, si no me queda muy claro, ¿no? Irrumpe con su balón de encuentro. El encuentro con un elemento heterogéneo que introduce una alteridad y Ha desorganiza la... citado, ha citado, ha puesto en el día los tres tipos de contingencia que había o encuentros a la día. Que yo tampoco le veo ahí mucha. Bueno, pero ahí me parece que hablaba de, no sé, yo me acordaba del hueso de un análisis. Fui a leer un poco ahí lo que se repite siempre, porque vieron que hablan una parte de reducciones, de formas de reducciones. Sí, Y por un lado está la repetición significante, que dice que en sí. el punto de partida hay algo contingente, como una serie, o no sé cómo llamarlo, de significantes, pero una vez que decanta un orden determinado, digamos, se repite ese orden, pero hay algo que se evita siempre, o sea, hay algo que Mm, nunca va a poder ser nombrado de esa manera. Me acuerdo que están las flechitas que giran para un lado y dice lo posible, y la inversa es lo imposible. mm, Eso a mí me quedó claro ahí en el hueso. Pero bueno, eso va por un lado, una de las formas de la reducción, lo habla ahí, la reducción significante, la reducción imaginaria, sí. pero lo otro lo nombra como evitación. O sea, Mm, hay algo que se repite porque no se inscribe nunca. Mm. Digo, y me parece que en el 11 si no me recuerdo mal, en Tijé Automaton nombra de esa manera lo traumático. ujú, ¿No? Como lo que no podría, digamos, andaría por el lado de la TG, mm, ¿no? Y como el aparato significante tratando de reabsorberlo y volver a la homeostasis. mm. Pero no sé si eso Sí, ha pero lo que quedado. insiste es el aparato significante en todo caso. Sí, sí, pero me parece que lo que aparece como traumático, Mm, eh, no sé cómo decirlo. Es lo mismo, pero en distintos momentos, como porque lo sí, traumático no sí, es sí, lo sí. mismo para todos. Ujú, Digamos, cuando habla del traumatismo, de esto sí, del sí, sí. agujero significante en el 21, yo pensaba esto, ¿no? Como ese pasaje de la langue al lenguaje en donde algo se pierde, ¿no? Ujú, Hay algo, esto que decía Teresa, ¿no? El niño juega con la langue y es algo que hasta tiene efectos de goce en el cuerpo, ¿no? Es algo por el lado del placer. Y hay algo, ese pasaje a la regla del lenguaje, ahí hay algo que, no sé, que tiene su efecto, ¿no? Ahí ya no se juega de la misma manera. Y digo, me parece que hay algo de traumático en ese punto, hay algo como que se repite. Yo pensaba en el ejemplo de Ladies, ¿vieron? Cuando la madre lo corrige, que la ujú. bueno, no sé dónde lo pone, pero ustedes se acuerdan que él está jugando con unos soldaditos, bueno, y entonces Sí, sí, sí. hay uno que se le cae y no se rompe. Entonces él dice lismente, como que usa la palabra a su Mm, manera, y la madre lo corrige. Y como que ahí hay algo como una pérdida, no sé si decirlo del goce, o de esa alegría que él tenía en su mm, juego, ¿no? En esa corrección.
y después hay algo que él hace, yo no me acuerdo, pero él escribe sobre cuestiones, sobre estas cuestiones del lenguaje bueno, no lo puedo dar cuenta, pero me parece que hay algo de una repetición que no va por el lado del sentido, es como que... No, es que con eso estoy de acuerdo. Es decir, la automatón, repetición por el lado del sentido, y la tique Sí. tendría que ver, este, ponlo como, digamos, con la repetición desde el goce, en fin, perfecto. Sí, Pero pero no, pero a lo que voy es que, pero me parece que hay mm, algo de lo traumático muy, como muy particular de cada uno, de lo que se le mm, vuelve traumático en cada encuentro, ujú, ¿no? Por ahí, qué sé yo, no sé, hay gente que escucha algo y lo pone muy mal y al otro no lo afecta en sí, nada, sí, y sí. es algo por ahí que lo sorprende. Mm, Yo no sé, voy a poner un ejemplo, pero no sé si va a veces con alguna cosa clínica. Yo me acuerdo que en uno de mis análisis trabajé mucho ese tema, que era el punto en donde mi mamá decía algo y me angustiaba, pero era a un nivel, digamos, y yo no me la veía venir. Yo le decía a mi analista, mm, pero si yo sé que ella hace esas cosas, ¿por qué me sorprende? O sea, y me dejaba con una angustia que yo a veces no podía ni nombrarlo, lo que me mm, provocaba eso, ¿no? Y no era siempre lo mismo, ella no decía lo mismo, pero me tocaba el mismo punto. No ujú. sé si sirve, pero no, por ahí no. Entonces, este concepto de tique Mm. estaríamos de acuerdo que es un predecesor del uno, de la Y me iteración. No, no, parece, no, 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 pero no, no vamos a sé, ver, vamos a no ver. sé, a Pero ver. es que no, yo no creo que podamos hacer esos saltos. Vale, Mm, vale. De Aristóteles a Miller hay muchísima historia, muchísimos siglos, sí, ya sí, está bien. Entonces, Ujú. Aristóteles que se apañe con su tique, yo no sé, habría que estudiar la tique de Aristóteles sí, porque yo no sé sí, lo que es. habría que ir ahí, es verdad, es verdad, al No filósofo, a nada. ver qué pensaba Entonces, él de esto. y el uno de Miller es otro rollo. O sea, aquí pues, es un lío que para qué. Entonces, yo me Ujú, quedo con las frases freudianas típicas de que son así. La repetición significante aspira a algo nuevo. En los ujú, sueños de repetición, que los hay, sí, tienes que ver qué es lo que es diferente, porque se sueña, o sea, la gente te dice, sueño siempre lo mismo, pero hay variaciones Sí, en sí. los sueños esos, entonces tienes que ver eso para ver más o menos, no en lo que está ahí todo el rato igual, sino en lo Mm, que va cambiando. No sé cómo haría fue con los sueños traumáticos de ujú, sus pacientes en Más allá del principio del placer. mm, Pero que no, o sea, no empecemos a subirnos para arriba, porque eso ya es la ti que, joder, ay, pues, Aristóteles ya se apañará con lo que inventó, lo que dijo, yo no sé. Cuando Aristóteles estábamos desechando al principio del curso porque no podíamos llegar con a lo singular, sí, bueno, claro, con las categorías aristotélicas. claro, Ya claro. está bien, señor Miguel, para un rato, ¿no? De ahora sí, ahora no. O explique qué es la tique. sí, Me da la sensación de que eh, el Medenagan, la filosofía, la primera del Medenagan, la razón, la filosofía, la primera de la razón. Y aquí se hace una transcripción del psicoanálisis a la filosofía, menudo lío, Mm, menudo lío, menudo lío, o quizás es nuestra misión ya llevar todo eso, o sea, eso lo que hubo. Hay cosas que sí, son interesantes, pero quizás nuestra misión es un poco ver ahí, porque también no nos va a dar toda la comida con papilla, toda ahí sí, claro, así sí. masticadita. Eh, Miren, ubiqué esto que dice Lacan de Tiquet en el 11, en el ajá. seminario 11. Dice, la función de la Tiquet de lo real como encuentro, dice, el encuentro en tanto que puede ser fallido, en tanto que es esencialmente un encuentro fallido, se presentó primero en la historia del psicoanálisis bajo una forma que ya basta por sí sola para despertar la atención, la del trauma. Mm, Dice, ¿no les parece notable que en el origen de la experiencia analítica lo real se haya presentado bajo la forma de lo que tiene de inasimilable?
bajo la forma del trauma que determina todo lo que sigue y le impone un origen al parecer accidental? Dice, estamos aquí en el meollo de lo que puede permitirnos comprender el carácter radical de la noción conflictiva introducida por la oposición del principio del placer al principio de realidad, aquello por lo cual no cabe concebir el principio de realidad como algo que por su ascendiente tuviera la última palabra. En efecto, el trauma es concebido como algo que ha de ser taponado por la homeostasis subjetivante, que orienta todo el funcionamiento definido por el principio del placer. Nuestra experiencia nos plantea entonces un problema, y es que en el seno mismo de los procesos primarios se conserva la insistencia del trauma en no dejarse olvidar por nosotros. El trauma reaparece en ellos, en efecto, y muchas veces a cara descubierta. ¿Cómo puede el sueño portador del deseo del sujeto producir lo que hace surgir repentinamente el trauma? Sino su propio rostro, al menos la pantalla que nos indica que todavía está detrás. Bueno, no, un montón, bueno, pero bueno, y ahí, en este capítulo, en esta clase, es donde habla de el sueño este del padre Novesqueardo. Claro. Ahí Ujú, habla de ujú, esto del sueño. ujú. Ujú. Pero bueno. Bueno, Ujú, pues muy bien. Yo tengo que salir, pero ¿Quién se encarga de la próxima clase, el próximo día? ujú, pues no lo sé. Lo preguntaremos por el grupo. No estoy Creo que seguro la semana que si, viene. Es la semana que viene, ¿no? no sé si claro. está Laia ahí. Ujú, Ahí. Sí, estoy aquí, no hay Ah, nombre sí. todavía de Vale, no persona. sabemos todavía, ¿no?